ya ejerzo como tal hace mucho tiempo, pues por mi historia, ¿no? He estado pues, en el colegio Asunción Nuestra Señora ejerciendo otras labores hace 18 años y llevo como profesor allí ahora de física y química, matemáticas y biología pues fueron 3 años, ¿no? Con lo cual, pues bueno. Lo más importante pues es lo que ha dicho Eduardo, ¿no? Que el Señor me ha permitido amar esta belleza en mi casa, en mi familia, en mis hijos y en el entorno, ¿no? Del día a día. Entonces, no sé, yo profesionalmente soy bioquímico, entonces a mí me gusta mucho la química, lo digo porque es para que entendáis la presentación. Cuando estaba preparándola pensaba, voy a poner así imágenes muy bonitas y tal, pero es que a mí eso no me sale, ¿no? Entonces os voy a hablar de la belleza desde el origen. Voy a intentar ser bastante científico. Espero no convertir esto en una clase de ciencias, ¿no? Porque no me gustaría. Entonces, también pensaba, para hablar de la belleza de la naturaleza, lo ideal sería pues, hacerlo en la naturaleza. Entonces, os voy a pedir por un momento que abráis la imaginación, que utilicemos la imaginación. De hecho, voy a empezar con una actividad imaginativa. Vamos a imaginarnos una cosa que os voy a ir narrando, ¿no? ¿Cuál es mi objetivo? Mi objetivo es que os asombréis. Mi experiencia personal es que yo me asombré. Yo era un hombre sin fe, hice biológicas y aún me quitaron más la fe, hasta que un día vi una cosa en un microscopio electrónico que me impresionó. Y aquello un poco me tocó. No digo que fue el cambio radical, porque no lo fue, pero fue uno de los momentos que me tocó. Por eso también hay una foto de una célula, ¿no? Entonces, os voy a pedir ahora que hagamos como un lucernario. Voy a apagar la luz y vais a cerrar los ojos. Y nos vamos a imaginar, primero, poneos cómodos, buscad una posición cómoda, liberad el cuerpo, porque vamos a hacer, vamos a ver la parábola del Big Bang. Vamos a ver cómo se creó el universo. En un principio no hay nada, todo es oscuridad. Está el vacío, no existe el tiempo, no existe el espacio, hay silencio. Pero esto va a cambiar. En esta oscuridad, de repente, en un punto de esta oscuridad, aparece una luz. Esta luz se esparce por todo el universo. Donde no existía espacio, aparece la materia. Esa materia se esparce por todo el universo. Ha empezado el tiempo. Millones y millones de partículas aparecen en un punto del espacio. Ha empezado la vida. Este es uno de los grandes misterios de la naturaleza. Ya podéis abrir los ojos. Bueno, pues este es el origen. Este es nuestro origen. Nuestro origen es de la nada, de la no existencia de nada, aparece toda la materia. En un punto del espacio, en un momento concreto. Algo que los científicos cuando ven esto, como sabéis que los científicos somos muy cuadriculados, porque no entra por nuestra mente, no lo aceptamos, pues decimos que el tiempo es que no era bueno. Hay muchas teorías. La cuestión es que este es el momento en que aparece toda la materia, todo el universo, los millones y millones de estrellas estaban ahí concentrados. Se le llama el momento de la infracción. ¿Por qué? Porque alrededor no había nada. ¿Cómo puede ser que en ese punto aparezca todo de repente y además de una forma tan abismal, ¿no? Una cosa inconcebible, ¿no? Ya Einstein
dijo que en una ecuación que me imagino que conoceréis, los que habéis estudiado ciencias y no de bachillerato, que la energía se podía convertir en materia. Nosotros estamos acostumbrados a convertir la materia en energía. Cuando hacemos una paella, tú quemas leña y quemas materia y obtienes energía. Pero él en su fórmula ya estableció que la energía puede crear materia. Este fue el momento de la creación. ¿Cómo pudo aparecer tanta materia? Por un derroche de energía. ¿De dónde proviene esta energía? Los científicos no tienen explicación. Yo creo que nosotros sí tenemos una explicación, ¿no? Aunque yo voy a intentar me gustaría que viésemos las evidencias que existen, ¿no? De que no es casualidad, sino es causalidad, de lo que estamos hablando. Este primer momento, que le hemos llamado el Big Bang, gran explosión, a mí me gusta, a lo largo de la charla hablaré de parábolas, ¿no? Porque las parábolas, como sabéis, son historias que pueden haber ocurrido, pero que en el fondo tienen un mensaje. Nosotros conocemos la parábola de la creación en el Génesis. Esto es la parábola del Big Bang también. ¿Por qué? Pues porque cuenta algo que puede haber sucedido, que hay evidencias que puede ser así, pero nadie puede asegurar que fuese exactamente así, ¿no? Además, este momento va en contra de las leyes físicas. Hay una ley que es la ley de conservación de la masa, que yo digo que si aquí pongo, yo en mis alumnos de física y química, cuando explico las reacciones químicas, yo digo si aquí pongo tanto y hay una reacción química, al final de la reacción química tiene que estar el mismo número de moléculas y de átomos, no puede haber una variación. Sin embargo, aquí no. Es el único momento donde no se cumple esta ecuación, ¿no?, de conservación de la masa. Y además es para mí, uno de los dos momentos donde la energía se convierte en materia. Uno de los dos. Segundo, ya diré luego, según mi humilde opinión, ¿no? ¿Cuándo es, no? Toda la materia se esparce por el universo. ¿Y qué es lo primero que aparece? ¿Cuál es el primer átomo que va a aparecer? Pues el primer átomo que va a aparecer es el hidrógeno. No había nada más. Es más, los científicos actualmente, luego lo explicaré un poco mejor en otra diapositiva, ya están viendo de qué está hecho el hidrógeno y todos los demás átomos. ¿Y qué empieza a suceder con este primer elemento químico que aparece? Pues por una reacción de fusión, no de fisión. Nuestras centrales nucleares hacen fisión, rotura. Aquí hacen unión. Es decir, las primeras reacciones químicas que suceden en la naturaleza son de unión. Y además esta unión produce energía y además no contaminante. Con lo cual empiezan a aparecer las primeras estrellas del universo. No existía nada más, solo había hidrógeno. Estas primeras reacciones químicas originarán, pues como lo que está pasando en nuestro Sol, las reacciones químicas propias que hacen que nos llegue calor, que nos llegue la vida. Reacciones químicas en el interior de nuestro Sol se alcanzan 15 millones de grados centígrados. Imaginaros, ¿no?, este primer momento. No sé si habéis podido imaginarlo, ¿no?, porque es difícil de imaginar, ¿no? Pero había grandes cantidades de soles que estaban realizando esto. ¿Y esto cuándo sucedió? Esto sucedió hace 14.000 millones de años. Hace 14.000 millones de años, y además podemos hoy en día averiguar cuál es la temperatura que se alcanzó en este Big Bang. Sabéis que para ver la materia, para ver, se utilizan microscopios, pero el microscopio que actualmente se utiliza para indagar la estructura de la materia son los aceleradores de partículas, ¿no? Pues bueno, en este acelerador de partículas se logró hacer un choque de dos partículas donde se alcanzó una temperatura de 4, está mal, son billones de grados centígrados. Se alcanzó 250.000 veces la temperatura a la que se encuentra el Sol.
Según este estudio, se interpretó que esta podía ser la temperatura que alcanzó esta primera explosión, este primer momento de la historia, ¿no? de la creación de todo, ¿no? Del universo en general. Bien, estamos hablando de partículas tan pequeñas que para poderlas ver no hay ningún aparato capaz de verlas. Estamos hablando de partículas que van a formar el átomo. El átomo está formado por, como sabéis, por protones, neutrones, electrones, pero es que además hemos visto que esos protones y neutrones están formados por otras partículas, ¿no? Pues bueno, estos protones tienen del tamaño de 10 a la menos 15 metros, es decir, se llaman femtos, ¿no? Es unos millones y millones de metros, ¿no? De milésimas de metro. ¿Por qué digo esto? Pues porque hay una cosa impresionante, que es que si viésemos, yo cuando explico en clase la estructura del átomo, y les digo, es que fijaos que el núcleo solo ocupa un espacio muy pequeño, alrededor pues de 10 a la menos 12 centímetros, mientras que el átomo de 10 a la menos 8. Y yo les hago la comparación, ¿no? Es como si en un estadio de fútbol yo pongo en medio del estadio de fútbol una canica o un balón pequeñito. Eso sería el núcleo. Y todo el estadio de fútbol es el tamaño del átomo. Y los electrones están girando, yo les pongo como si fuesen hormigas o mosquitos, en las gradas. Y digo, ¿qué hay entre medio? Digo, nada, no hay nada. Y claro, cuando te dicen esto, dices, bueno, ¿y cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que estemos hechos de nada? Que el átomo esté vacío, que no sea nada. Y sin embargo, tengamos la estructura que tenemos, ¿no? Y que tenga toda una coordinación y unas leyes físicas que permiten que todo funcione perfectamente, ¿no? Bueno, estos son ya modelos ya más actuales, que explican, pues, por lo que os decía, ¿no? De lo de los quarks y que forman el núcleo, que forman el protón, el neutrón. Bien. A mí lo que me impresiona de todo esto es ver en la pequeñez la grandeza que hay, ¿no? Es decir, cómo todo está perfectamente coordinado. Y podría ser por casualidad. Podría serlo. Pero al principio solo existía hidrógeno. Nosotros no estamos hechos de hidrógeno. Hace 14.000 millones de años solo había hidrógeno. Y este hidrógeno, ¿qué hizo? Empezó a fusionarse, como lo explicaba antes, a generar energía, formando las primeras estrellas solares. Pero estas estrellas solares que estuvieron alumbrando el universo, llegó un momento en que murieron. Eso sucedió hace unos 7.000 millones de años más o menos, casi mitad. Murieron, explotaron. ¿Y qué sucedió mientras tanto? En este proceso de fusión, gracias a esta fusión de los átomos, se han formado los elementos químicos necesarios para la vida. Es decir, ha hecho falta la muerte de estrellas para que pueda nacer la vida, para que pueda surgir la vida. El carbono, que es un elemento químico, no apareció en estos 14.000 millones de años de origen del Big Bang. No existía carbono, solo existía hidrógeno. Fue las reacciones químicas a lo largo de millones y millones de años. Es como, si tú vas viendo todo esto, es como que hay un diseño, ¿no? Como que hay un diseño que tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Que aparezcan elementos químicos donde pueda aparecer la vida. Si no, no tiene más sentido. Podríamos estar aún formados de estrellas, pero aquí hay un objetivo, que es que se pueda formar la vida. Esto es un poco el resumen, ¿no? de lo que he explicado. Este primer momento de explosión, esta primera formación de partículas, como estas partículas van a originar
después las estrellas y ya posteriormente formarán los planetas. Bien, y aparece nuestro sistema solar, aparece nuestro universo. ¿Y cuándo aparece nuestro sistema solar? ¿Cómo aparece nuestro sistema solar? Pues aparece porque una de estas estrellas explotó y fruto de esa explosión y del material que salió expelido se formó una nueva nube y por la acumulación en esta nube de materiales se pudieron formar tanto nuestro Sol como todos los planetas que lo circuncidan. Entonces, ¿cuándo sucedió esto? Esto sucedió aproximadamente hace 5.000 millones de años. Y aparece la Tierra. Además, no es una cosa casual. La Tierra está dentro de la zona de habitabilidad del sistema solar. Si hubiese estado mucho más cerca o mucho más lejos, en la Tierra no hubiese podido haber vida. Si además nuestro planeta no hubiese tenido la composición que tiene en cuanto a materiales que lo forman, como podría pasar en otros planetas, tampoco se podría dar vida. Sabéis que hoy en día, para ver si hay vida en planetas, lo primero que se ve es si hay agua, si está en la zona... Pues en nuestro planeta se dieron las condiciones justas y adecuadas para que se pudiese dar la vida. Y en este planeta, además, se daban unas características particulares. Primero, fue un planeta que cuando aparece, aparece por la acumulación de materiales estelares. Por lo tanto, un planeta incandescente. De hecho, aún sigue siendo incandescente en su interior. Tenemos una luna. Algunas de las teorías, o de las parábolas, si queréis llamarlas así, dicen que es fruto de un choque de un meteorito muy grande que chocó contra la Tierra y como fruto del choque, aquí están estas fotos, como fruto del choque y del rebote del choque, apareció nuestra luna. Hay algunos científicos que dicen que tal vez eso no fue así, pero bueno, la teoría un poco más aceptada fue esta, ¿no? Como consecuencia de todo esto, sabemos que tenemos un planeta donde está en una zona de habitabilidad con un satélite y que además mantiene unas condiciones que permiten la vida, ¿no? Muy interesante, ¿no? Yo cuando empezamos física empiezo diciéndoles a mis alumnos, en este momento que están sentados aquí, ¿no? Como vosotros, ¿a qué velocidad nos movemos? A ninguna. Digo, pues no es verdad. Estamos moviéndonos continuamente. El movimiento de rotación son 106.000 kilómetros por hora. Y el de traslación, 1.000 y pico kilómetros por hora. Es decir, todo en una armonía. Porque, claro, tú entender que se está moviendo el planeta Tierra, pues con una visión así muy antiquísima, ¿qué te imaginas? Pues que hay un eje, alguien lo sostiene, y sabemos todos que no es así, ¿no? Y vemos que todo esto nos habla de ¿qué? Pues yo cuando lo veo me habla de armonía, ¿no? Me habla de que existe un orden. La naturaleza tiene una armonía, tiene un orden, tiene unas leyes físicas, que en algunas ocasiones han sido transgredidas, como explicaba al principio, ¿no? Ahí no se explica la ley de conservación de la masa, pero hay otras leyes que... Bien, y además esta Tierra, pues, con una composición química lo suficiente como para permitir la vida, en todos sus elementos, hasta en el hierro, podríamos pensar, el hierro es fundamental para crear la magnetosfera, porque sin ella no se hubiese dado tampoco la vida, ¿no? El carbono, aunque en proporciones pequeñas, pero el suficiente también para poder originar todos los seres vivos de la forma. Pero hasta ahora no hemos estado hablando de la vida. He estado hablando, pues, de cómo aparecen las cosas. El hombre se pregunta, pero vamos a ver, vamos a averiguar cómo aparece la vida. Porque la vida aparece de alguna manera. Entonces, Stuart y Miller se les ocurrió un experimento, ¿no? Ellos, me imagino que lo conocéis, ellos imaginaron la situación en el momento de la formación de la Tierra, 4.500, 4.300 o por ahí, o 3.500,
años se imaginaban esa situación, dijeron, a ver, oxígeno no había. ¿Qué había? Amoníaco, metano, dióxido de carbono, agua, lo meten en una campana hermética y lanzan rayos a ver qué pasaba. Resultado del experimento, que obtienen algunos compuestos como aminoácidos, ácido cianhídrico, urea, algún azúcar. Entonces la ciencia dice, ¡eureka! Así se formó la vida. Esto es como lo del vaso, ¿no? El vaso medio lleno, medio vacío. Dice, hombre, aquí es. Dice, esto es todo casualidad. Y los más dicen, hombre, no, podría ser por otra cosa. Yo, que soy más como un científico, diría, hombre, el vaso no está ni medio lleno ni medio vacío, está totalmente lleno. Mitad de agua, mitad de aire, totalmente lleno. ¿Qué quiere decir esto? Ahí no hay vida. Un aminoácido no es vida. Un aminoácido es una molécula. Y además una molécula que sola pues tiene algunas funciones pero bastante pocas. Realmente es importante porque forma parte de las proteínas. ¿Y las proteínas qué son? Ahora veréis, las proteínas son moléculas que tienen una funcionalidad dentro del ser vivo. Están pensadas porque tienen una funcionalidad. Pero si no había vida, ¿para qué queríamos una proteína? Es decir, que hay interrogantes que es verdad, que el experimento es cierto. Y todo es estupendo. Pero con esto quiero decir que no desmiente nada, sino da luz. Toda la ciencia está dando luz a conocer más de todas las cosas. Por ejemplo, ¿de qué nos va a hablar los aminoácidos? Pues que se han formado y hay unos 170, pero solo 20 son los necesarios para formar nuestras proteínas. Y además tienen que ser exclusivos. Si no son estos 20, no valen. ¿Qué quiere decir? Que hay una elección. Y esta elección es real. En la naturaleza también hay una elección. No solo hay una elección por parte, sino la naturaleza elige. Con una finalidad, sí, pero hay una elección. ¿Y para qué esta elección? ¿Por qué todo esto? Porque todo está pensado en una funcionalidad. La proteína está pensada para que tenga una función. Pero claro, esto, imaginaros para que de un aminoácido, ¿qué es esto?, llegue a esta proteína, que es la hemoglobina, 600 aminoácidos puestos en 4 cadenas, que además las 4 cadenas son 2 iguales a 2 y que se mezclan entre sí perfectamente combinadas. Dices, ¿casualidad? Puede ser, sí, puede ser. Yo no digo que no. Puede ser también causalidad, que haya una intención. Y además, que tan perfecta, es decir, los aminoácidos tienen que estar puestos tan bien puestos que con solo cambiar 2 aminoácidos de los 600 te sale la anemia falciforme, es decir, es una enfermedad. La naturaleza tiene que tener todas las cosas bien organizadas. Es verdad también que las mutaciones muchas veces han sido provocadas por esto y han causado pues nuevos avances, por supuesto, pero también que para que funcionen tiene que existir un orden. Ya no hablemos del DNA, el ADN. Sabéis todos que el ADN es donde está nuestra información de cómo somos, de todo, cómo funcionamos, si tenemos alguna enfermedad. Su estructura es mucho más compleja que la de la proteína. Muchísimo más. No me voy a poner ahora a explicarlo porque no es la cuestión, pero sí que tengamos esa visión. El ADN y el ARN, que también son necesarios. De hecho, los científicos cuando se ponen a pensar, a ver, ¿cómo puede aparecer la vida? Pues mira, puede aparecer, pero tiene que existir proteínas, sí, es verdad, aparecen aminoácidos. Y tendrá que aparecer también los ácidos nucleicos, porque es donde está la información genética, pero no puede ser el ADN, que es muy complicado. Bueno, pues actualmente ya se ve que se piensa que los primeros organismos no eran de ADN, sino de ARN, porque es más sencillo, ¿no? ¿Y todo esto para qué? Pues todo esto porque para que se dé vida hace falta que se dé este proceso, que es un proceso que haya una replicación de este ADN, es decir, donde existe la información de qué tiene que ser ese ser vivo es en el ADN, o el ARN, ¿no? Normalmente ADN. ¿Qué se tiene que hacer? Se tiene que replicar.
y tiene que formarse otro trozo de ADN. Si el organismo no es de ADN, pues esta parte no estaría, sería la transcripción, ¿no? Que es que se copia ese ADN y se forma un ARN, ¿para qué? Para que luego vaya a un complejo que se llaman ribosomas y forme la proteína. Si viésemos todo el proceso, diríamos, ¿y esto cómo puede formarse? Ningún científico lo ha podido explicar. Todo este proceso, que desde el ADN hasta la formación de la proteína, todo viene ensamblado, con un montón de proteínas, como veis ahí, de nombres, y además todo muy bien estudiado, que esto es ciencia, ¿no? ¿Cómo puede ser, no? Bien, no, esto es simplemente eran datos que no tienen más importancia. Ver que el ADN es una molécula preciosa, muy bien pensada, muy larga, es la más larga de nuestro organismo, y además que solamente el 1,5% de ese ADN es el que se utiliza como información genética. Todo lo demás tiene una función de protección. Es decir, en nuestro ADN es muy interesante porque nos habla de dos cosas muy chulas. Esta primera, y luego diré otra de ellas, ¿no? Que es que está pensado para proteger. Nuestro ADN, en tu interior, estás pensado para proteger, porque está puesto en tu ADN. Solo no llega a un 2% de tu ADN es el necesario para saber lo que tú eres. Todo lo demás tiene una función de protección, de que se enganche bien, de que se enrolle y no le pase nada. Es muy chulo. Bien, entonces, según todo esto que hemos visto, aparece la vida. Bueno, yo no entiendo que aparezca la vida. Yo veo que en el estudio de Miller aparece materia que formará parte de la materia necesaria para la vida. Pero ¿cómo se da este salto? Pues nadie lo ha podido explicar, ¿no? Lo que sí sabemos es que más o menos la Tierra se forma hace 4.600 millones de años. El océano, 4.400. Y los primeros organismos vivos, 4.280. En tan poco tiempo todo este proceso de formación, de proteínas, de que estas proteínas, como veis, que no son tan sencillas, busquen una función y que de ahí se forme, aunque sea ahora luego veremos el primer organismo vivo, ¿no? Que aun siendo sencillo tiene su complejidad. ¿Qué conclusión podemos sacar de aquí? Yo saco la conclusión de que había prisa en que apareciese la vida. Incluso los científicos, cuando vieron que los primeros organismos que se encontraron, que son unas pequeñas bacterias, creo que son quimioautótrofas, dijeron, esto no puede ser, esto tiene que ser, porque claro, es imposible encontrar la bacteria, pero si se encuentran restos de hierro en una forma acumulada, entonces a partir de ahí intuyen que esto eran organismos unicelulares, ¿no? Bien, este es el primer organismo que se puede considerar ya con vida, este de arriba, el que apareció hace 4.200 millones de años, ¿no? ¿Qué es? Es una bacteria simple, sencilla. Hay varias hipótesis. Estos son estromatolitos, que actualmente aún existen, que también esto se sabe que sobre 3.500 millones de años se han encontrado fósiles de ellos, con lo cual es cierto que ellos ya existían. Estos tienen la ventaja por decirlo de alguna manera, que es que son fotosintéticos. Estos ya producían la fotosíntesis. ¿Por qué? Porque tenemos que imaginar esta situación del universo. No hay oxígeno. ¿Qué hay? Pues lo que había dicho antes. Dióxido de carbono. Si no hay oxígeno, las radiaciones ultravioletas entran en la Tierra, con lo cual no puede haber vida. Pero en 3.500 millones de años sucede una cosa muy interesante, que es que ya está hecha la magnetosfera de la Tierra. Sabéis que la Tierra tiene un núcleo de hierro que cuando se solidifica hace que aparezca un campo magnético. Y esto que parece una tontería es lo que permite la vida también en la Tierra. Si no, los rayos cósmicos solares matarían la vida. El Sol emite rayos cósmicos, protones, electrones y partículas alfa,
que son muy potentes y que en cuanto chocasen contra una célula la matarían. Producirían tal número de mutaciones que morirían. Gracias a la magnetosfera, como son partículas cargadas, sabéis que la magnetosfera actúa como un campo magnético muy grande, hace que se desvíen. Por eso aparecen las auroras boreales y todo esto, ¿no? Bueno, pues justo en este momento aparecen los estromatolitos, más o menos en esa época. ¿Qué quiere decir? Que estos ya se atreven un poco a estar en la superficie terrestre, pero ya. Además producen oxígeno, muy interesante. Muy interesante y al mismo tiempo muy impactante, porque el oxígeno es un elemento muy reactivo y que en nuestro planeta exista un 21% de oxígeno es un poco chocante para los científicos, porque lo normal es que con tanto oxígeno siempre estuviese ardiendo, porque el oxígeno es un elemento químico reactivo, ¿no? Bien, las primeras formas de vida fueron muy sencillas. Nada, una membrana hecha de proteínas, de lípidos, además todos enganchados ahí muy bien, en un interior donde habían órganos que funcionaban. ¿Cómo se llega a esto? Pues nadie lo ha podido explicar, pero se sabe que esto fue así, ¿no? Estas ya son bacterias más actuales, esta la tenemos en el estómago y esta es la que produce la enfermedad esta. Bien, llegamos a la célula eucariota. ¿Y esto cuánto? Hace 1500 millones de años. Es decir, si el primer organismo que aparece, el procariota, fue 4000, 3500 o por ahí, pues va a tardar 1500, casi 2000 años en que aparezca esta célula. He intentado buscar esta foto y no fotos más porque a mí esta es la que me impactó. Yo cuando bajé, mi experiencia fue que bajamos a hacer una práctica de citología en el microscopio electrónico, te pones delante, y además lo veías en la pantalla, y empezabas a girar la rueda y empezaba aquello a moverse, a ver un montón de cosas y decías, esto es una película, ¿cómo puede ser que en esta minúscula de micras que mide una célula esté todo esto? Y efectivamente, vas como andando por dentro de una ciudad, mi experiencia fue esta, ¿no? Y ves a tu derecha, a tu izquierda, un montón de orgánulos, un montón de cosas, en principio no sabes lo que es, ¿no? Dices, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que esta célula, que es de la que estamos formados nosotros, tenga millones de mitocondrias? Millones no, miles, bastantes. Y además que estas mitocondrias sean orgánulos como independientes, que cada uno va, incluso hay estudios actuales que dicen que pueden migrar, cuando una célula necesita más mitocondrias por lo que sea y no las produce porque tiene que reproducirse para poder producir, a veces incluso migran, ¿no? Y además que la mitocondria es una fábrica estupendísima de energía. Sabéis que nuestra energía proviene de las mitocondrias, tan que ni las centrales nucleares nuestras tienen la eficacia de una mitocondria. Una central nuclear creo que tiene un 20% de eficacia y las mitocondrias creo que es del 40 o por ahí, ¿no? Es decir, el doble, ¿no? Es decir, con un núcleo, con ese ADN que habíamos visto antes, protegido ahí dentro para que no le pase nada malo, para que esté todo ahí y cuando necesite información se hace una copia y se saca la información, hay que cuidar. Fijaros como, según vas viendo, aparecen rasgos, ¿no? De unión, ¿no? De cuidar, de dar la vida. Bien. Una cosa preciosa. ¿Y estas mitocondrias? ¿Cómo aparecen las mitocondrias? Yo cuando me enteré, yo dije, ostras, las mitocondrias eran células procariotas que se unieron a la célula eucariota para formar un organismo nuevo. Las células, nuestras células ya nos hablan de la comunión, de la unión, del compartir, de que yo te doy y tú me das. Es decir, estamos hechos, un científico decía, estamos hechos de las estrellas. Yo digo, no tiene ni idea, estamos hechos de la nada, no había nada. Y del todo, pero no de las estrellas, ¿no? Pues esta célula, pues, no sé por qué, en lugar de comerse a esta célula procariota y nutrirse de ella, decidió quedarse con ella. Y a partir de esa célula evolucionamos todas las demás. Todos los demás. Esto no lo digo yo, esto lo dice Darwin.
la selección natural, teoría de las especies, ¿no? Es decir, que es algo científicamente aceptado, ¿no? Que todos venimos de este mismo organismo, y este organismo evolucionó en infinidad de formas, ¿no? En plantas, en animales vertebrados, en insectos, en hongos, mientras que las procariotas, solo por ese acto, ¿no? de donación, ¿no? Bueno, esto es un poco una introspección, porque esto es el inicio de la vida, estamos hablando de la célula, pero la vida es mucho más. En la vida aparecen muchísimas cosas más. Si veis, está un poco explicado cuando aparece cada cosa, aparece la vida, pero la vida no se queda en esto, no se queda en una célula, sino que la vida va a originar pues, a los primeros organismos pluricelulares. Y estos formarán una gran explosión de organismos en el Cámbrico, ¿vale? Que luego veremos, ¿no? Aparece una foto en la que esto se ve. ¿Qué es esta? Hasta el propio Darwin, cuando ve todo esto, él se extraña, ¿no? Cómo en tan poco tiempo podemos explicar que de una célula haya aparecido tanta diversidad. ¿Vale? Estamos en un momento en el que ya las algas han empezado a fabricar oxígeno. Ya en nuestra atmósfera hay oxígeno. Al haber oxígeno, aparece la capa de ozono. La capa de ozono permite la invasión de la Tierra, pero esto aún no ha empezado. El primer origen, la gran explosión, sabéis que fue en el interior del mar, porque en el interior del mar, el mar protege de estas radiaciones a los seres vivos, con lo cual ahí se podía dar la vida. Diversidad, bueno, creo que es el momento donde más diversidad se encontró a nivel paleontológico. Sabéis que la Tierra también aparece en un momento de cambio. Primero un gran continente, luego este gran continente se va a fragmentar, estaba más en la zona septentrional hacia el sur, en el Ecuador, y luego va a ir separándose, formando los continentes que actualmente conocemos, ¿no? Esto origina pues, los primeros grandes bosques de la Tierra, que eran muy, muy diferentes a los que conocemos actualmente. Eran enormes, había helechos grandísimos, coníferas, había... Esta foto intenta explicar un poco todo esto, ¿no? Es decir, ese cambio en la Tierra que se va a producir, como sabéis, por esta conformación de la Tierra, ha unido con la evolución que se va a dar en los animales y en las plantas. Podríamos en este momento pensar, lo digo porque a veces puede suceder, ¿no? Es que esto va en contra... No, la teoría de la evolución no va en contra de nadie, al contrario. Mis alumnos dicen, hombre, es que Darwin demostró, digo, sí, Darwin demostró o explicó cómo aparece la vida, pero ¿cómo se forma la vida? ¿Cómo surgen estos primeros organismos? Digo, y aunque fuese por casualidad, es que hay unas leyes físicas, y esas leyes físicas están ahí, y no van en contra de nada, al contrario. Pero al mismo tiempo, cuando ves todo lo que ha sucedido, te das cuenta que sí que hay unas leyes físicas, pero como hay como una premura. Y además, hay una ley física, que es la segunda ley de Newton, que dice que los procesos naturales se producen espontáneamente siempre cuando aumenta el desorden, la entropía, ¿no? Aquí es todo lo contrario. Aquí no está aumentando el desorden, está aumentando el orden. Pasamos de un gran desorden, que son las moléculas sueltas por ahí, a formar moléculas ordenadas, que son los aminoácidos. Pero es que estos se ordenan aún más, sin saber por qué, que son las proteínas. Pero es que estas se ordenan aún más para formar pequeñas células. Y así, con lo cual, aunque tú me digas, vale, hay una competición, sí, es verdad.
aparece también la competición no es mala, ¿no? También en la Biblia competían hermanos entre sí y Dios eligió el que era más trasto, es así, ¿no? Es decir, la competición no es mala, ¿no? Siempre que busca algo, ¿no? Busca la vida, ¿no? Busca la donación. Entonces, por esto, ¿no? Que en absoluto claro, en el momento que apareció todo esto, en la iglesia pues estaba todo muy, la teoría creacionista y de ahí no sacaban a nadie, ¿no? Pero yo creo que el científico, lo que decía antes, ¿no? Tenemos que ver el vaso totalmente lleno, ¿no? Hay que ver, ¿no? Hay que ver. Es decir, y cuando ves y conoces más cosas, más te asombras, ¿no? El otro día leyendo un artículo, porque a mí me gusta la física, pero hay cosas que se me escapan, ¿no? Creo que era el gato de Schrödinger, uno de estos, ¿no? Que decía, es que las partículas, según si las miras, se comportan de una manera o de otra, los electrones. Yo decía, ¿cómo puede ser esto? Es decir, que llegas a unas cosas que dices, pues es así, ¿eh? Es estupendo conocer, ¿no? Es estupendo el aprender. Pero la finalidad no era toda esta diversidad, ¿eh? Han habido 5 grandes extinciones, ¿eh? Es decir, ha hecho falta que pasaran por muchas casi extinciones totales de los seres vivos de la Tierra debido a fenómenos naturales la mayoría de las veces, ¿eh? Hubo una primera extinción, la más grande fue en el Pérmico, que se extinguieron casi el 95% de las especies. Es decir, casi todas las especies se extinguen. Todas normalmente eran o por asteroides o por cambios en la propia orografía de la Tierra, volcanes que hacían muchas erupciones, entonces provocaban grandes cambios en el... ¿eh? Pero la vida se abrió paso. Es decir, que haya 5 grandes extinciones y que siga adelante la vida, puede ser casualidad también, ¿no? O puede ser causalidad, es decir, que haya una intención de todo esto, ¿no? ¿Y el hombre qué? Pues el hombre será la última de las especies que aparezca, ¿no? O evolutivamente. ¿Y por qué tiene que ser la última? Podríamos haber después aparecido otras, ¿no? O podía, sin embargo, actualmente es así. Lo que va a suceder no lo sé, ¿no? Es decir, pero hay una... Y además, este hombre, es que hay una cosa que a mí me gusta remarcar cuando llego a este punto, ¿no? Porque incluso en algunas revistas lo veo, ¿no? Esta foto típica que aparece el mono y aparecen varios hasta que aparece el hombre, ¿no? Y digo, es que yo digo a mis alumnos, digo, el hombre no viene del mono. Eso es un error, ¿eh? El mono y el hombre procedemos de un antepasado común, el homo. Pero no somos evolución del mono, no es lo mismo. Es decir, hay un diseño. El hombre ha estado pensado. Y además, antes que nosotros, hay muchos más de los que ponen ahí. Actualmente se han descubierto muchísimos más, ¿no? Hay otros que incluso algunos de ellos tenían habilidades corporales mucho mejores que las nuestras, eran mucho más resistentes, más corpulentos, más... Y sin embargo, ninguno de ellos ha llegado a la actualidad. Solo el Homo sapiens, ¿no? Del que formamos nosotros parte, ¿no? Fijaros el tiempo que han estado cada uno de ellos, ¿no? El Homo erectus, en algún momento incluso, alguno de ellos, según los estudios, incluso convivieron juntos. Pero al ser de especies diferentes, los descendientes no podían tener hijos, ¿no? Todo esto, claro, aquí llega un enigma, o algo que... Y es el siguiente. Si la materia ha ido evolucionando hasta originar el hombre, está claro que el hombre no tiene la misma idiosincrasia que un perro, por mucho que hoy en día queramos a los perros, ¿no? Es decir, el perro no tiene un alma, no tiene una entelequia, no tiene un raciocinio, no tiene una espiritualidad, ¿no? Entonces, ¿cómo explica esa evolución
de esa inteligencia, de ese raciocinio, de ese alma, de ese espíritu, que sí tiene el hombre. Claro, ahí los científicos no pueden decir nada. No pueden explicar, porque no se puede explicar, ¿no? Yo sí veo una cosa, ¿no? Que desde el principio hay un diseño, que desde el principio todo está organizado, tiene un porqué, tiene un para qué, tiene un cómo. Que la vida podía haber desaparecido, pero no es así, hasta que aparece el hombre. A alguien le interesa que esté el hombre. No sé para qué, pero a alguien le interesa. Es más, yo creo que estamos formados por parte de ese alguien, porque es el que originó de la nada todo lo que existe. A lo mejor lo que estoy diciendo es una aberración, ¿no? Pero que de la nada aparezca todos porque ahí en esa energía, en ese derroche de amor, aparecen los átomos y esos átomos forman parte de mí. Pero no, nosotros no llevamos nada aquí, Es decir, si esta foto es muy chula porque nosotros nacimos el 31 de diciembre, es decir, no llevamos nada en la Tierra, han pasado millones y millones de cosas. Lo digo porque es muy interesante poner los pies en tierra y ver pues todo lo que ha sucedido, ¿no? Es decir, vivimos, ahora luego hablaré de esto también, vivimos un planeta delicado, un planeta que hay que cuidar, en un planeta precioso con lo suficiente, lo necesario para vivir, no hace falta ir a buscarlos a otros sitios, ¿no? Pensar en aquellos que dicen, sí, se podría encontrar vida en un planeta situado a no sé cuántos años luz. Digo, vale, primero alcanza la velocidad de la luz y luego vete allí. Digo, vale, no seamos estúpidos, ¿no? Es decir, no nos pensemos, no, es que encontraremos un agujero de gusano que, bueno, ya. Bien, valoremos lo que tenemos, valoremos lo que somos, valoremos lo que tenemos a nuestro alrededor. Y por eso he empezado con la dinámica. ¿Por qué? Porque es que cuando sales a la naturaleza, todo lo que estoy diciendo te lo dice la naturaleza. A mí me gusta salir a la naturaleza, no salgo ya mucho, pero con mis hijos solíamos salir bastante, los más mayores, porque es que estar allí no hace falta hablar, lo ves, ¿no? Todo te habla de armonía, todo te habla de orden, aun viendo cosas que, es decir, porque la naturaleza también tiene cosas que no son bellas a la vista, ¿no? Pero tienen un porqué, ¿no? Y una finalidad. Ante esto, bueno, ahí está el dilema, ¿no? Es decir, ¿todo casualidad o somos causalidad? Yo, como mi pretensión no es hacer una clase, además no sabría hacerla de teología, ni mucho menos, pero sí lo que os decía, ¿no? Es decir, ver cómo hay una intencionalidad en todo, desde los átomos, ¿no? Creados en el vacío, de no existe nada, en el orden de cómo estamos hechos, ¿no? En la armonía, en la donación, en cada uno de los detalles, ¿no? que he ido narrando, ¿no? Y ahora entramos un poco más en cosas que nos hablan de esta belleza. Me imagino que esto lo conocéis. Cuando descubrieron esto los científicos, algunos dijeron, esto es la mano de Dios. Esto es la proporción áurea. Es una proporción que existe en toda la naturaleza. En tu cuerpo también existe. Tu cuerpo sigue esta proporción. Es una proporción, si tú coges el número 1 y vas siguiendo 1, 2, y sumas 2 y 1, 3, 3 y 2, 5, y así vas obteniendo una proporción numérica que cuando la dibujas sale esto de aquí. De tal manera que la mayoría de los seres vivos de la Tierra siguen esta proporción. Esto suena, ¿verdad?, a un caracol, a una concha. Pues porque la concha, en su formación, sigue esta proporción. Pero es que una flor también, tu cara también sigue una proporción áurea. Ahora vemos luego una foto que veréis como también. Es más, tu DNA, les decía antes que os hablaría del DNA en dos momentos, ¿no? Tu DNA tiene una proporción áurea también. No estoy diciendo con esto que este sea un número de puesto por Dios, no.
tiene un porqué la proporción áurea. Se ha visto, los matemáticos que han estudiado han visto, sí, esta proporción, porque además con esta proporción se logra ocupar el mayor espacio posible con la máxima cosas que pongas, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, el hombre está creando, ahora luego veréis algún experimento que han hecho utilizando todo esto, es decir, que tiene un porqué. Pero es curioso, ¿no? Es decir, que veamos en la naturaleza cómo hay una perfección y un porqué de las cosas, ¿no? Esto es lo que os decía, ¿no? Es decir, creo que desde tu ombligo hasta tu cabeza sigue una proporción como desde tu ombligo hasta hacia abajo. Existe un orden. Con lo cual, la mayoría de los edificios ya creo que en un artículo leí que si los egipcios ya conocían lo de la proporción áurea en cuanto construyeron pero bueno, eso ya no lo sé, pero bueno, sí los griegos sí, y los romanos sí que utilizaban la proporción áurea, de tal manera que en vuestras tarjetas de crédito sigue una proporción áurea. Si tú coges el ancho y lo largo, siguen una numeración áurea, igual que el DNA, ¿no? 32, 21, pues algo así. ¿Y esto? ¿Esto qué es? ¿Una obra de arte? Un cerebro. Un cerebro. Podría ser. O esta. O esta. Sí, esto es Doñana. Si habéis visto esta última película que han sacado, esto es la isla, creo que se llama la isla menor o algo así, la isla mínima, que está dentro de Doñana. Nada, son los paisajes que forman Doñana, vistos desde arriba. Los matemáticos están alucinados con esto porque empiezan a y sacan unas proporciones que se llaman fractales, que es que a partir de un dibujo van repitiendo y se forman, pero es que lo miras en la naturaleza y también existen. Tú miras una hoja de un helecho y coges una hoja compuesta, coges un trocito y vas repitiéndolo y se forma toda la hoja del helecho. O coges, por ejemplo, el brócoli, en la cual sabe, y lo mismo, ¿no? Y ves que, es decir, que tiene un diseño impresionante, ¿no? Claro, cuando ves esto dices, casualidad. Bueno, puede ser, esto es por la desembocadura del gobierno, ¿no? Que dentro de la isla que hace, y esto pues también, ¿no? Ahí como van. Bueno, pero la naturaleza también nos enseña cosas. No solo es bella, no solo hay que entenderla. El hombre está aprendiendo de la naturaleza. En el Politécnico hay una rama, biomecánica, que se dedica a mirar la naturaleza para aprender de ella, ¿no? De una ardilla construimos un traje volador. Esto es real. O de un murciélago construimos un dron con una autonomía muy interesante. O del pico de un pájaro que se lanza a pescar, el martín pescador, y no rompe, sino puede entrar con perfecto. Pues construimos la punta del tren de alta velocidad, ¿no? O lo de paracaídas, ¿no? Que me imagino que conocéis, ¿no? O de un termitero, un termitero que está hueco por dentro. Estamos construyendo edificios inteligentes, capaces de, por estas corrientes de aire, sin utilizar energía, poder mantenerlo caliente o frío según lo que me interese, solo cambiando pues entradas de viento o demás, ¿no? Sabéis los edificios que se están construyendo un poco de esta intencionalidad, ¿no? También hay enseñanzas de otro tipo, ¿no? Todos conocemos las famosas la cigarra y la hormiga, o el conejo y la liebre, o la de la oruga. ¿Conocéis la de la oruga? ¿No? Es que esta normalmente no la conoce nadie, es muy chula. Dice que había una oruga que estaba saliendo del capullo, como esta de aquí, y en esto un científico aficionado se acercó y la vio y dijo, ostras, voy a observar algo precioso, ¿no? Se quedó así mirando y la oruga estaba ahí. Y voy a hacer fotos, y estaba ahí, nada, la oruga no se movía. ¿Cómo llamar aquí?
no se mueve, pobre, que se va a quedar así. Lleva una navajita de estos que llevan los científicos, con mucho cuidado, hace aquí un corte, para no matarla, efectivamente, ayuda a la oruga, y ves que sale la oruga, bueno, ya la mariposa, se estaba convertida en mariposa, se queda afuera, y ahora se queda esperando, y veía que sus alas estaban arrugadas. Y dice, ahora verás cómo despliega las alas, pasa el tiempo, las alas se quedan arrugadas, pasa el tiempo, y no, la mariposa se quedó así. Claro, cuando ya investigó un poco más, vio que hacía falta que la mariposa pasase por esa estrechez, porque al pasar por la estrechez, esa propia estrechez hacía que los fluidos que estaban aquí tirasen y estirasen por dentro de las alas y pudiesen estirar, de tal manera que las alas ya estuviesen estiradas y pudiese volar. Al ayudarle a salir, impidió que estos fluidos entrasen dentro de las nerviaciones que tienen los conductos y que las alas pudiesen volar, de manera que la mariposa nunca voló. Cuando oyes esto dices, ostras, que es verdad. ¿Cuántas veces hemos intentado quitar sufrimientos a nuestros hijos, ¿no? Que no sufran. Ay, ya lo hago yo, ¿no? Pobre, ¿no? Ya tal. Y qué bien les estamos haciendo, ¿no? El día de mañana no volará si les hacemos esto, ¿no? Es decir, de la naturaleza se aprenden muchísimas cosas, ¿no? Se aprenden infinidad de cosas, ¿no? Había alguno más, ¿no? Pasa que del elefante encadenado y alguno de estos. Bien, pero tenemos una misión. La naturaleza es bella, pero podría suceder la sexta extinción, ¿eh? Y la sexta extinción no sería de un cambio brusco por un meteorito. La sexta extinción, además, podría suceder en menos tiempo de lo que sucedió cronológicamente las anteriores, que habíais bastantes millones de años entre una y otra, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre estamos abusando de los recursos que hay en la naturaleza. Y ya el Papa Francisco nos advirtió de esto, ¿no? Y antes que el Papa Benedicto también, y Juan Pablo II, y Pío XII también, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estamos consumiendo sin pensar. Estamos utilizando los recursos y tirándolos sin pensar. Yo una de las actividades que organizo, yo el año pasado daba biología en primero, ¿no? Y una de las actividades que organizaba era ir a la depuradora de aguas residuales que está al lado de mi pueblo. Yo soy de Navocil. Íbamos a la Pobla, vamos andando que está cerca. Claro, es una actividad que a los niños no les gusta nada. Íbamos en invierno donde no hace mucho olor, pero aún así cuando llegas allí. Pero es muy interesante que veamos dónde van a parar nuestros residuos, ¿eh? Es decir, en nuestro cole vamos todos los años, creo que es un quinto el que va, lo inauguramos también estando yo allí de profesor, bueno, era director entonces, y van a la planta de tratamientos de residuos sólidos que está en Casinos. Hay que saber, ¿eh?, qué sucede. Y aún así no somos conscientes. Aún así creemos que cuando decimos, no, termínatelo todo, no lo tires, es porque, no sé, es una costumbre de abuela o de... No, es porque los recursos son limitados y hay que saber controlar. O cuando tiramos las cosas, ¿no? Y a mí creo que hay aplicaciones que son muy malas en el móvil, pero hay aplicaciones donde permite intercambiar, incluso a veces vender o donar cosas que tú no te sirven, ¿no? Que tienes ahí aparcadas o que tenemos que cambiar, ¿no? Lo que decía Papa, ¿no? Primero, la degradación ambiental está relacionada con la degradación humana, ¿no? Es decir, cuando no te importas tú, no te importa lo que tienes a tu alrededor. Cuando no te cuidas tú, no cuidas lo que tienes a tu alrededor. O haces como si lo cuidases, que esa es otra de las vertientes, ¿no? Yo hago como si lo cuidase. Yo pongo muchos carriles para que podamos ir por todos sitios, sí, pero ¿para qué sirve esto si no cuidamos a las personas? ¿Solo para quedar bien? ¿Para que salga en Facebook? ¿Para que...? A veces parece que hagamos las cosas para salir en la prensa, ¿no? Vivimos una casa común. Esta casa es nuestra. Tenemos una responsabilidad. Y tenemos que tomar cartas en el asunto.
como dice aquí, sí, vivimos una situación de crisis. A lo mejor no hay crisis económica, o a lo mejor también, ¿no? Sino una crisis social y ambiental, donde los ricos son muy pocos y cada vez hay más pobres, ¿no? Donde además se va a buscar las materias primas de esos porque nosotros ya hemos agotado las nuestras. Donde yo voy vendiendo por ahí que el 40% de la energía que estoy utilizando es ecológica cuando estoy comprando 70% a Francia. Y hay situaciones que dices, no seamos hipócritas, ¿no? Hablemos con la verdad. ¿Qué pasa? ¿Que tenemos miedo a un tipo de energías? Pues veamos, mira los países que tienes alrededor. No podemos vivir sin energía. Habrá que invertir, habrá que investigar, habrá que potenciar. En definitiva, habrá que crear un nuevo, y eso yo creo que es lo más importante, una nueva forma de vida. Yo creo que los cristianos estamos llamados a vivir en plenitud en todos los sentidos. Yo creo que la última encíclica esta del Laudato Si no la hemos interiorizado, ¿no? Como una cosa así, que sí, muy bonito, alguien tenía que hablar pero habla de cosas muy importantes, ¿no? Habla de la vida, de que en el fondo estamos haciendo una sociedad, una economía que va en contra del propio hombre, a la larga y a la cercana, ya no sabemos dónde meter la basura. Muchas empresas cobran por retirar los contenedores con envases de brick, pero no saben dónde meterlos. Querían enviarlos a China, pero era más caro enviarlos a China que... Es decir, hay situaciones que tendremos que investigar, o tendremos que dejar, igual que hemos prohibido las bolsas de plástico, a lo mejor hay que prohibir los tetrabricks también, no sé, es decir, tenemos que tomar decisiones para el bien de todos, ¿no? Si hay cosas que no se sabe cómo reutilizar, pues habrá que enseñar y decir, mira, señor, se hace por esto. Yo creo que las personas, cuando se nos explican las cosas y se nos dice el porqué, ahora cuando se te impone algo sin un porqué es pues cuando no tiene sentido, ¿no? Bien, yo quería terminar con esta oración, que es una oración por la tierra, y luego si tenéis alguna pregunta o algo, ¿os parece? ¿Vale? ¿Queréis la leemos juntos? Dios omnipotente, que estás presente en todo el universo y en la más pequeña de tus criaturas. Tú que rodeas con ternura todo lo que existe, derrama en nosotros la fuerza de tu amor, para que cuidemos la vida y la belleza. Inúndanos de paz, para que vivamos como hermanos y hermanas, sin dañar a nadie. Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados de esta tierra, que tanto valen a tus ojos. Sana nuestras vidas para que seamos protectores del mundo y no depredadores, para que sembremos hermosura y no contaminación y destrucción. Toca los corazones de los que solo buscan beneficios a costa de los pobres y de la tierra. Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, a contemplar admirados, a reconocer que estamos profundamente unidos con todas las criaturas en nuestro camino hacia tu luz infinita. Gracias porque estás con nosotros todos los días. Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha por la justicia, el amor y la paz. Bueno, pues, si mi intención decía al principio que era intentar asombraros. ¿Por qué? Porque dice que los discípulos cuando se asombraron en Juan y vieron que Jesús les hizo pescar, lo dejaron todo y le siguieron, ¿no? Pues yo creo que esta es nuestra misión, ¿no? Es decir, si en la medida que podamos, es decir, de una forma sencilla, de una forma humilde, pero yo creo que de una forma real, ¿no? El poder primero verlo. Nos ayuda mucho el salir a la naturaleza de vez en cuando. Yo, si no lo hacéis, os animo a que lo hagáis. O el simplemente, pues, ver, ¿no?, lo que existe por un parque o pararte en una planta, ¿no?, y ver la grandeza, ¿no? Y